Hola, buenos días. Qué bueno verles. Pensé que iba a estar más vacía la iglesia el día de hoy, pero gracias a Dios, poquitos, pero aquí estamos. Gracias a todos los que nos siguen desde sus casas, desde donde se encuentren. Gracias por conectarse el día de hoy. Y sí, ha habido un repunte en COVID y hemos visto que varios hermanos de la congregación pues se han contagiado, ¿verdad? Pero gracias a Dios en la iglesia todavía mantenemos un récord de no contagio, y eso es gracias también a ustedes que vienen, que hacen todo el proceso de bioseguridad, que traen su mascarilla, que no se la quitan. Gracias por todo eso, porque eso es muy importante para nosotros aquí en la congregación. Así que vamos a empezar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Padre, que la palabra expuesta el día de hoy llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que entendamos conceptos básicos, Señor, de tu palabra, conceptos que nos dejas, Padre Santo, para que nosotros podamos, pues, Padre Santo, extender tu reino, Señor, que nosotros podamos, Padre, tener la sabiduría necesaria para poder, Señor, entender y saber y cumplir los mandamientos que tú nos dejas en tu palabra. Así que capacita a tu siervo, ayúdame, Señor, a dar tu palabra y a mis hermanos a entenderla, comprenderla y practicarla también. Por Jesucristo oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios de Marcos, vamos a continuar, y el día de hoy nos toca Marcos capítulo 4, 26 a 34, vamos a estar meditando el día de hoy. Gracias a Dios ya tengo mis lentes, hermanos, ya puedo ver, ya, gracias a Dios. Hace unos meses atrás creo que les comenté, hermanos, que un hermano muy querido para mí, y hoy que está muy con nosotros, lo conoce, nuestro hermano Alfredo Guerrero partió a la presencia del Señor. Nuestro hermano Alfredo Guerrero era un misionero en los Tarahumara, allá en Chihuahua, allá en el norte de México, y él estuvo ahí por muchos años, fundó iglesias, y él tenía tantas anécdotas que contarnos, tantas cosas. Era un excelente predicador el hermano, un contador de historias, de esos de que estaba platicando él y te tenía enganchado en la historia. De ese tipo de personas era nuestro hermano Alfredo Guerrero. Y yo recuerdo que él nos decía que estos Tarahumara, este grupo indígena del norte de México, tenía sus usos y costumbres. Y que él, cuando llegó de misionero, él quería hablarles de la palabra de Dios a todos y nadie le escuchaba. Y después de 5 años, dice él, que encontró el secreto. Y el secreto es que para ellos, para los Tarahumara, era muy importante el contar la historia, el poder narrar las historias para que ellos pudieran entender. Y dice lo siguiente, que cuando un niño de 4 años cumple años, el papá hace algo especial con este niño. Se lo lleva de campamento, se lo lleva a acampar, le enseña a matar una ardilla o lo que sea para poderla comer. Ubiquen dónde está, ¿verdad? En la sierra, en la montaña, allá están, ¿verdad? Los Tarahumara. Porque ya les vi carita de que, ay, pobrecita la ardilla, ¿verdad? Sí. Le enseña, ¿verdad? Le enseña a cazar, se meten al río, se bañan en el río, y en la noche no puede faltar la fogata. Y en la fogata, el padre le cuenta una historia a su hijo. Y dice que un día el hermano Guerrero acompañó a un padre con su hijo de 4 años y él estaba sentado y le dice, mira hijo, le dice, cuenta la historia que había un oso grande que vivía al otro lado del río y al lado contrario vivían unos ositos pequeñitos. Este oso era tremendo, le daba miedo a los ositos, de tal manera que el oso tenía su miel, su comida del otro lado, pero él siempre venía al lugar de los ositos, ¿verdad?
Aparte de que cuando los veían los ositos le tenían miedo, él iba y le agarraba su miel, su comida y se iba. Y un día los ositos dijeron, esto no va a suceder, no puede seguir, ¿verdad? Vamos a idear un plan para deshacernos de este oso, ¿verdad? Bueno, ahí los ositos abrieron un hoyo, le pusieron unas estacas, taparon el hoyo con paja, ¿verdad? Entonces los ositos fueron a buscar al oso mayor y le hacían muecas, le hacían todo, y el oso se enojó y ahí va detrás de ellos corriendo, y los ositos corriendo. De repente, ¡paz!, cae en el hoyo el oso grande, ¿verdad? Y empieza a llorar porque las estacas, todo empezó a hacer, lo agarran, lo amarran los ositos al oso, ¿verdad? Y lo llevan a un lugar. Y con un machete agarran una mano y ¡paz!, se la cortan. Un chorro de sangre, ¿verdad? Y agarraron la otra mano y ¡paz!, se la cortan. Cuando ya vieron al oso grande llorar del dolor, ¿verdad?, lo desamarraron y se fueron. Y el oso todos los días lloraba y lloraba y lloraba. Y de repente los ositos un día dijeron, ya no se oye el llanto del oso grande. Vamos a ir a ver qué pasó con el oso. Y fueron, ¿verdad? Encontraron al oso muerto de hambre, porque ya no podía utilizar sus manos para poder comer. Le dice el papá al niño, bueno hijo, es hora de dormir. Vete pensando en la historia y mañana te cuento otra historia. Y dice el hermano Alfredo Guerrero que se le quedó viendo y le dice, perdón, pero a mí sí me explicas la historia. ¿Qué quieres decir con la historia, verdad? Y le dice este señor, padre de familia, le dice lo siguiente: esta historia no necesita ser explicada. Tienes que irte y meditar para que tú mismo descubras la verdad. Porque si yo te digo la explicación, la verdad va a depender de mí, de lo que yo sé. Pero yo quiero que tú vayas y descubras la verdad. ¿Sabe? Esto me hizo recordar a Jesús. La forma en que los tarahumara aprenden, ¿verdad?, enseñan, me hizo recordar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba y enseñaba por medio de parábolas. Y se supone que una parábola era algo de la cultura, algo casual, algo cotidiano de ellos, y que entonces podrían entenderlo muy bien, podían ir a la reflexión. Pero cuando les contó el Señor Jesús la primera parábola sobre el sembrador que salió a sembrar, pues el Señor Jesús la contó y todos se fueron. Y en la noche los discípulos se le acercaron como el hermano, ¿verdad? Y le dijeron, ¿me explicas la parábola? ¿Cómo es posible que algo tan sencillo para entender, porque todos entendimos la historia del oso, ¿o no? O también necesitamos la explicación, ¿verdad? Sí, vaya, medite en ella y luego platicamos, ¿verdad? Ese era el consejo que se le daba al hermano Alfredo, ¿sí? De repente los discípulos le dicen, no entendimos, explícala. Y el Señor Jesús se las tuvo que explicar. Por eso la Escritura dice que el Señor Jesús les enseñaba por parábolas. Pero pareciera ser que algo tan sencillo estaba oscuro, velado para ellos. Pareciera ser que no lo podían entender. Y usted recuerda la parábola que nos predicó Gerardo Alfaro, ¿no? ¿Sí? Del sembrador que salió a sembrar y que la tierra cayó en 4 terrenos diferentes. Pareciera ser que la parábola que vamos a ver el día de hoy es un seguimiento a esa parábola, pero del 4º terreno. Así que quiero que vayan por favor conmigo a Marcos capítulo 4, el verso 26 al 34,
Y si usted se da cuenta, y en su misma Biblia están hechas las divisiones. Está la parábola del crecimiento de la semilla, del 26 al 29, del 30 al 32 está la parábola de la semilla de mostaza, y del 33 al 34 hay una conclusión. Y exactamente eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y lo primero que vamos a aprender es que el crecimiento del reino de Dios se da por medio de la predicación de la palabra. La idea es tener que ir sembrando. Leamos por favor la palabra de Dios. Dice el verso 26, Marcos 4, 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Sabe que esta parábola solamente se encuentra en Marcos? Ni Mateo ni Lucas la da, esta primera parábola. Solamente es exclusiva de Marcos. Y a ser exclusiva solamente de Marcos, tenemos que ponerle toda la atención. Esta parábola, como he dicho, va a hablar del último terreno. ¿Se acuerda el último terreno del sembrador? Ese terreno fértil, ese terreno que cayó bien la semilla y que pudo dar su fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. De ahí va a hablar. Fíjense cómo empieza la escritura. Dice, decía además, porque él viene diciendo, ¿verdad? Él viene hablando. Así es el reino de Dios, como un hombre que echa semilla en la tierra. Un símil, una comparación. Te voy a decir cómo parece el reino de Dios, no cómo es el reino de Dios, sino a qué se asemeja. Y está diciendo que se asemeja entonces a un hombre que echa la semilla en la tierra. ¿Sabe lo que me llama la atención aquí? Es que dice que se asemeja a un hombre. En capítulo 4, versículo 3, habla de la parábola del sembrador y ahí dice exclusivamente que el sembrador salió a sembrar. Aquí no nos dice que es un sembrador, aquí dice un hombre. La palabra que se utiliza ahí es antropos, la palabra que nosotros utilizamos como antropología, ¿verdad? De donde viene nuestra palabra, que se designa para hablar de una persona. Entonces, una persona común y corriente que no tenía que ser sembrador, que a lo mejor era sembrador, porque si usted trae la NBT, ahí se va a dar cuenta que dice que el sembrador es el que echa la semilla. No sé, a lo mejor no tenía la experiencia, a lo mejor sí tenía la experiencia, pero se habla solamente de un hombre, de una persona que echa la semilla en la tierra. Y aquí yo veo lo primero que debemos de poner atención, hermanos. ¿Sabe? Tú y yo somos colaboradores de sembrar la palabra del Señor. Tú y yo tenemos que sembrar la palabra. Tú y yo tenemos que hacer ese esfuerzo. Hay grupos de cristianos que dicen, como Dios ya eligió a todos, ¿qué necesidad hay de que yo predique la palabra? ¿Sí? ¿Qué necesidad hay si Dios ya sabe quiénes van a ser los convertidos? Si Dios ya llamó a las personas, si Él ya escogió, entonces, ¿para qué yo hago mi tarea? No, aquí vemos en esta parábola que dice que un hombre echa la semilla en la tierra. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque aquí estamos tú y yo. Porque a nosotros, para extender el reino de los cielos, para extender el reino de Dios, que por cierto luego esto era algo teológico, ¿verdad? Si el reino de los cielos y el reino de Dios, eso no es lo mismo. ¿Sí me explico? Y hay tanta explicación, hermanos. Dicen otros, no, es igual, solamente cambian las palabras, ¿verdad? Reino de Dios, reino de los cielos. Yo no sé dónde anda su teología, mi querido hermano, pero lo que está diciendo aquí es lo siguiente: cómo nosotros también ayudamos
a que ese reino sea expandido. Ojo con esto, nosotros no inauguramos el reino de Dios, no trabajamos para eso. El Señor Jesús ya vino y lo inauguró en su primera venida. Obviamente nosotros esperamos los 1000 años donde el Señor Jesucristo reinará con vara de hierro, ¿verdad? Esperamos eso. Ahora, lo interesante de esta parábola también es lo que sigue. Dice el versículo 27, que este hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, en pocas palabras, la vida sigue. Este hombre echó la semilla y no sabe qué va a pasar con la semilla. ¿Sí? Si va a dar fruto o no va a dar. Este hombre tiene la vida normal, que es dormir, levantarse, vivir. Eso es lo que está diciendo, lo cotidiano de la vida. Él sigue su vida. ¿Por qué? Porque lo importante es lo siguiente. Dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Usted sabe cómo es el proceso de la semilla? Cuando se echa, ¿sí? Tal vez por los estudios que nosotros podemos saber, podemos entender un poco de lo que está sucediendo ahí, pero lo que pasa en realidad es complicado. ¿Por qué? Porque ¿quién hace que crezca esta semilla? ¿Quién hace que brote, que crezca? Eso depende de Dios. Dios es el único que produce el crecimiento. Mire lo que dice el verso 28. Porque de suyo, esta palabra me gusta mucho en el original. De aquí viene una palabra que nosotros conocemos, que es muy usual. Nosotros decimos, esto es automático, ¿no es cierto? Automatité es la palabra en griego y viene de lo que nosotros conocemos como automático. Entonces, cuando dice ahí, de suyo, es de una forma automática, lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, después grano lleno en la siega. ¿Se da cuenta? Dios es el que da el crecimiento, hermanos. Dios es el que da el crecimiento. Algunos de ustedes conocieron a Octavio, que estuvo el domingo aquí con nosotros, el doctor Octavio, y que estuvo en Ibec en Casa. Si usted vio Ibec en Casa el miércoles pasado, pudo conocer a Octavio. Fíjese que Octavio y yo nos conocimos en mi iglesia. Él vivía en Guadalajara y yo vivía en Hermosillo, Sonora, México. Y su iglesia, el grupo de jóvenes hizo un viaje misionero de Guadalajara a Hermosillo. Y entonces nos fuimos a un parque en Hermosillo muy conocido, que se llama el Parque Francisco y Madero. Ahí fuimos a evangelizar. Entonces iba nuestro grupo de jóvenes de la iglesia de Hermosillo, íbamos con la iglesia de Guadalajara, el grupo de jóvenes, y nos pusimos en grupitos, ¿verdad? De 3 en 3. Y a mí me tocó ir a evangelizar con Octavio Esqueda. Yo tenía 16 años, yo creo, cuando lo conocí a él, y me tocó evangelizar con él y con otro muchacho, Marco. Y yo me acuerdo que, bueno, ellos querían saber si yo podía evangelizar, ¿verdad? Bueno, te toca a ti hablarle a estas personas que están. Bueno, hermanos, como buen norteño, mexicano, ¿verdad? Ahí voy y le digo, bueno, quiero compartirte, y empiezo a compartir el evangelio, ¿verdad? Y yo nomás veía que los otros se me quedaban viendo, y yo, dale con el evangelio. Yo creo que se lo expliqué como 3, 4 veces el evangelio, hasta que ya me hicieron una ceñita ellos, ya, déjalo. ¿Por qué razón, hermano? Yo dije, no se me escapa. La venta lo hago. ¿Ha visto un vendedor de seguros? ¿Le han hablado por teléfono a usted para ofrecerle algo? No, gracias, no quiero. Pero mire, ya vio esto otro. Yo estaba así, ¿verdad? Y ya cuando lo dejo, ¿verdad? Octavio me dice, Ricardo, tú lo querías convencer a toda costa. Nomás recuérdate de algo, me decía, que el que convence es
el Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que ir ¿a qué? A sembrar. Tenemos que dar la semilla. Tenemos que enseñar la palabra del Señor. Tenemos que dar el evangelio de salvación. Pero yo no convierto a nadie, hermanos. El que convierte, ¿quién es? Dice la Escritura que cuando que el Espíritu Santo, Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de ¿qué más? Y de juicio. Yo no soy el que voy a morar a los corazones de la persona cuando acepta al Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que llega al corazón de las personas. Y esta historia con Octavio siempre la tengo en mente. Porque hay veces yo también cuando salgo a evangelizar con alguien, les echo los ojos, ¿verdad? Ya déjalo tranquilo. Si no es venta, ¿verdad? Si no es reportar la venta. Es que en el seminario en el instituto donde yo estudié, ahí en Guadalajara, todos los martes en la mañana preguntaban, ¿a cuántos evangelizaste hoy? Entonces había una persona que llevaba la cuenta, ¿verdad? Y para no quedarme para atrás, a 5 decía yo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuántos se convirtieron? Eso sí, ya no sé. ¿Sí? ¿Qué es convertirse? ¿Hacer la oración? ¿Qué es convertirse? Dice que en el buen terreno daban fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El que da el crecimiento es el Señor. Vaya conmigo a 1 Corintios, hermanos, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. El verso 6 y 7. Fíjese lo que dice la Escritura. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Se da cuenta? Fíjese que tampoco dice yo planté y Apolos la regó. No dice eso. Dice yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. Vea lo que dice el verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento, hermanos. Es Dios el que da el crecimiento. Ahora, es evidente que va a haber fruto, hermanos. Vean el verso 28. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La cosecha ha dado fruto. Fíjese que un comentarista dice lo siguiente, dice, escuche bien, la obra de fe tiene etapas graduales. Primero, hierba. Y dice que es el primer amor del cristiano, ese celo por las cosas de Dios. Segundo, espiga, mayor fuerza y comienza la madurez. Y finalmente el grano lleno, ¿verdad? Madurez plena de carácter. ¿Hacia dónde queremos llevar a un individuo, hermanos, cuando estamos discipulándolo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde lo queremos llevar a esta persona? ¿A que piense igual que yo? No. Porque hemos visto que el discipulado últimamente es agarrar un libro, una guía y empezarle a dar el material. Pero no, hermanos, el discipulado es vida. El discipulado es vida. Hace un año comencé a discipular a una pareja que llegó aquí a la iglesia. Yo creo que ya tengo más del año con ellos. Y nos seguimos juntando poquito a poco. ¿Sí? Comenzamos a ver, obviamente, un material, ¿verdad? Una guía. Pero luego nuestras pláticas se fueron hacia cómo vivir la vida cristiana cuando están pasando por ciertas situaciones. Después de un año y algo de estar con ellos, llegaron a mi oficina un día y me dice, pastor, queremos arreglar esta área de nuestra vida que no está bien.
Crecimiento, hermanos. Crecimiento. Crecimiento. Nunca fui con ellos a darle de bibliazos, ¿verdad? Y decirles, es que esto que ustedes están haciendo está mal. No. Ellos mismos, por medio de la palabra, se dieron cuenta que había un aspecto en su vida que había que mejorar. Y cuando eso pasa, hermanos, es porque la semilla que ha sido plantada está dando ese fruto que debemos de esperar. Y dice el verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Me llama la atención esto de la hoz, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la hoz es necesaria, porque si no, la cosecha se echa a perder, se pasa. Y cuando se pasa, entonces ya no sirve de nada. Es necesario la hoz. Obviamente que la hoz en la Biblia, en Joel y en otros libros de la Biblia, pareciera ser que la hoz viene como castigo, ¿verdad? Pareciera ser que viene de una forma negativa. De hecho, podemos ver la hoz hasta escatológicamente hablando, el tiempo final. Y ahí es cuando nosotros debemos de entender también la importancia de poder ver cuando la siega está lista. El Señor Jesús dice que alzó sus ojos y que dijo que la siega estaba lista. Está lista la siega. Ahora, esto tiene que ver con la primera parábola. Vayamos, por favor, a la segunda parábola. Y ahí vamos a aprender que el crecimiento del reino de Dios comienza siendo pequeño, pero va creciendo, de modo que puede alojar a grandes cantidades de personas. Vaya conmigo al versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como, otro símil, ¿verdad? Es como el reino de Dios, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora está diciendo que el reino de los cielos es como esa semilla de mostaza. Algunos dicen que Jesús no compara el reino de Dios con una semilla de mostaza, sino con lo que sucede de esta. Obviamente está comparando que el reino de Dios es como, ¿verdad? Y yo creo que ahí debemos de ver por qué es tan importante que utilice esta semilla de mostaza. En Palestina, hermanos, se usa proverbialmente el grano de mostaza como la cosa más pequeña que se puede imaginar. No es que era la semilla más pequeña, sino esto venía como un dicho, como un proverbio. No sé si me explico. Por eso es que Jesús no es la única vez que utiliza el grano de mostaza. Ya lo había utilizado. Si tuvieras fe, ¿cómo? Un granito de mostaza, ¿verdad? ¿Sí? Si tuvieras fe como ese grano de mostaza. Entonces era algo conocido para ellos, un dicho conocido. La comparación era conocida para la gente en Palestina. Esta idea de la semilla de mostaza es como la más pequeña. Es esta idea recogida en algunos textos judíos. Ahora, este pequeño grano, que no era el más pequeño como habíamos dicho, ¿verdad?, pero que a lo mejor podía ser de las hortalizas, el grano más pequeño, esto se convierte en algo que es cada vez más grande. Y esto sucede porque está envuelto en un misterio. ¿Cómo algo tan pequeño puede llegar a ser algo tan alto? Ahí se pelean los comentaristas que si medían 2 metros, que si medían 3 metros, 4 metros, hasta escuché a uno decir 9 a 10 metros. Lo que sí decían era lo siguiente,
que si usted ponía un caballo y a su jinete sentado, más o menos esa era la altura, decía, de la cual crecía este árbol. Ahora, vea esto, el reino de Dios es como ese grano de mostaza que comienza pequeño, ¿verdad? Pero que luego va creciendo y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de manera que las aves, que los pájaros del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué estará queriendo decir esta parábola, hermanos? Me gustó porque un predicador hablaba de esta parábola, de esta semilla, y le decía que era la semilla del pesebre. La semilla del pesebre. ¿Por qué? ¿Dónde nació Jesús? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Dijo Andrés, creo que fue el que dijo eso, ¿no? Belén. Si ya Miqueas había dicho, pero tú, Belén, pequeña, insignificante, de ti te saldrá el Salvador. ¿Cómo empieza la historia, hermanos? ¿Cómo empieza la historia? De algo grande. No, podría ser algo insignificante. Podría ser algo tan pequeño como la semilla de la mostaza. Podría ser de esa manera, tan pequeño. Recuerdan que cuando llegaron los magos, los sabios, como usted quiera llamarle, ¿a dónde llegaron? A palacio. ¿Por qué? Porque estos pensaban que si había nacido el rey de los judíos, ¿dónde tenía que haber nacido? En el gran palacio. Y de ahí un carpintero, insignificante a lo mejor para muchos, hijos de fornicación le decían a Jesús. ¿Sí? De ahí se fue expandiendo, agarrando a 12 discípulos, de cual uno como el aguacate, ¿verdad? Cuando compra el aguacate y le sale mal, le salió malo, ¿verdad? Ahí está Judas, ¿verdad? Y otros que no daban ni un peso por ellos. Eso se empezó a extender, de tal manera que el evangelio empieza de algo tan pequeño y empieza a llegar al poder, empieza a llegar a la casa de Herodes, empieza a llegar hasta un excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Que Lucas puede dedicarle el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Una vendedora de púrpura, Lidia, llega al conocimiento del Señor Jesús. Eso fue comenzando desde pequeño, hasta irse extendiendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cuántas iglesias hay en Guatemala, hermanos? Cristianas. ¿Sí? Usted puede agarrar cualquier iglesia y decir, ay, ya me cansó esta iglesia, me voy a otra. ¿Sí me explico? Y usted puede escoger qué iglesia. Es curioso, hermanos, pero tenemos esa bendición en Guatemala. Tenemos la bendición de que si usted echa una semilla va caminando y donde caiga crece un arbolito, ¿no es cierto? Tierra bendita, hermanos. Tierra bendecida, la tierra guatemalteca. ¿Sí? Y parece ser que también ha sido una tierra bendecida cuando alguien le comenta y le presenta el evangelio a otras personas. Porque si habláramos siendo muy conservadores de un 40% de evangélicos en Guatemala, que se habla de más, ¿verdad? Pero siendo un poco más conservadores, hermanos, tienen una gran cantidad. México estamos hablando del 5%. ¿Se da cuenta? Terminemos con esto, hermanos, versículo 32 al 34. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba,
aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. El Señor Jesús les estaba hablando de una forma sencilla. Mediten en lo que les estoy hablando, mediten en sus corazones, mediten, piensen de qué estoy hablando. Les hablaba por parábolas, algo sencillo para entender, pero a sus discípulos les explicaba, les declaraba otras cosas, ¿sí? Yo cuando leo este verso me acuerdo siempre del hermano Alfredo Guerrero, con el que empecé este sermón, ¿verdad? Yo me lo imagino ahí sentado con el papá y el niño de 4 años, escuchando la historia que ya les conté, y cuando el niño se va, él dice, me voy, me quedo. No, él me tiene que explicar, ¿verdad? ¿Me puede explicar lo que acabas de decir? Yo me imagino a los discípulos de esa misma manera, ¿verdad? Ya, pues vámonos a dormir. Señor, antes de irnos a dormir, ¿nos podés explicar la parábola? ¿Nos podés explicar? Jesús les hablaba con parábolas para que pudieran escuchar. A pesar de que las parábolas son ejemplos sencillos de la vida cotidiana y a simple vista pudieran ser entendidas de una manera sencilla, la audiencia no era capaz de entenderla de una manera fácil, ¿verdad? Por eso los discípulos tenían esa oportunidad. ¿Qué aprendemos de las parábolas que hemos visto? De la parábola de la semilla en crecimiento es la participación que nuestro Dios nos ha dado en echar la semilla. No podemos hacernos los que no entendemos y no hacer esta tarea. El apóstol Pablo lo expresó en Romanos diciendo, ¿y cómo oirán si no haber quien les predique? ¿Y cómo van a oír si no hay gente, hombres, personas, mujeres, jóvenes dispuestos a qué? A tirar la semilla. Mira, hermanos, esta iglesia hemos dicho que tiene su ADN en misiones. Y cada fin de mes tenemos un culto misionero. Y cada culto misionero nos dice lo mismo. Nos enseña lo mismo. Tenemos cada año conferencia misionera. Por cierto, ya viene, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y qué hacemos con tanta información, hermanos? ¿Qué hacemos con tanta información que se nos da? Hacemos lo básico, sencillo, de salir de nuestra caja y poder compartir la palabra del Señor, tan sencillo como eso, de vivir una vida cristiana que la gente nos pregunte, oiga, ¿por qué usted es diferente? A ver, cuénteme. ¿Sí? Sobre la segunda parábola nos enseña que aunque las personas crean que nuestro mensaje es insignificante, este llegará a ser un mensaje de salvación a todo aquel que cree. ¿Recuerda a los griegos? Los griegos pensaban que el mensaje de salvación era insignificante, ridiculez, locura, según la versión que usted agarra en Corintios, ¿sí? Y Pablo dijo que lo insignificante, lo que para los griegos no tenían valor, que no era igual a la sabiduría de los griegos, eso Dios lo agarró para humillar el pensamiento de los griegos. ¿Sí? Hay esperanza, hermanos. Va a haber un tiempo de la siega. Y ahí estamos nosotros. Y por último, hermanos, tratemos de que a la hora de enseñar la palabra de Dios, ya sea en casa, un discipulado o un estudio bíblico, lo hagamos de una manera sencilla pero profunda a la vez. Acordémonos de nuestra enseñanza, métodos o instrucciones de acuerdo a la capacidad de las personas, pero utilizando estos métodos sencillos, que es, escuchen esta historia. ¿Y sabe que la Biblia tiene tantas historias para enseñar? ¿Sí? Como dice aquel precioso himno, para los que nos gustan los himnos, dice, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor.
Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Hermanos, el reino de Dios ya está inaugurado. El reino de Dios ya está. A nosotros solamente nos toca anunciarlo, predicarlo. ¿Sí? Algunos utilizan la palabra de extenderlo, ¿verdad? ¿Sí? A nosotros nos toca gran parte en esto, pero el que da el crecimiento es nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy, gracias por lo que me enseñaste en lo particular y gracias por la congregación, Señor. Tenemos otro gran reto, Señor. Vendrá la conferencia misionera y nos volverán a enseñar, Señor, sobre este gran privilegio que nos has dejado de sembrar tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, por favor. Que no solamente sea algo que escuchamos y volvemos a escuchar, sino algo que lo practicamos, algo que podemos hacerlo en nuestra vida cotidiana, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas a las cuales yo tengo una relación un poco más estrecha, o con aquella persona que puedo entender y saber que necesita de tu palabra. Así que, Padre Santo, ayúdanos y bendícenos. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.